Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más controvertidos de la política peruana, César Acuña Peralta. Empresario, dueño de universidades, exalcalde de Trujillo, excandidato presidencial y actual gobernador regional de La Libertad. Para algunos, un ejemplo de éxito. Para otros, la representación viva del caudillismo, el clientelismo y la impunidad en el Perú. Es que cada vez que escuchamos el nombre de Acuña, lo asociamos a polémicas, plagios en sus tesis, exclusión por dádivas en elecciones, denuncias por corrupción, lavado de activos, investigaciones fiscales y ahora en su propia región, el caos de Trujillo, que se ha convertido en una de las ciudades más violentas del país. Hoy quiero llevarte por un repaso de todo lo que hay detrás de este personaje, lo que representa y lo que su figura dice del estado de nuestra política. César Acuña siempre se vende como el hombre que lo logró desde abajo. Y sí, su historia tiene algo de eso. Un joven de provincia que llegó a Lima, estudió y luego creó la Universidad César Vallejo, UCB, que con el tiempo se convirtió en un emporio educativo privado. Con ese poder económico, financió su propio partido, Alianza para el Progreso. Pero detrás de esa narrativa de éxito hay otra cara. Cuestionamientos sobre la calidad educativa de sus universidades, uso político de sus instituciones y denuncias sobre cómo sus recursos terminan sirviendo más a su proyecto político que al país. Uno de los golpes más fuertes a su imagen fue cuando se reveló que sus tesis de doctorado y maestría estaban llenas de plagios. Indecopi lo multó por copiar capítulos enteros de libros y atribuirse ideas ajenas. Él llegó a decir frases que hoy se repiten como memes. No fue plagio, fue copia. Ustedes saben, salió a la luz la manera escandalosa en la que textos completos de su tesis de doctorado fueron plagiados de otros autores cuyos nombres no aparecen, porque no aparecen en la bibliografía. Los más discretos dicen que el plagio sería del orden del 40%. Lo que nos preguntamos es, ¿ese es el único secreto académico del candidato Acuña? ¿Cómo se desarrolló en verdad su vida de estudios? Para empezar, su carrera universitaria, esa que empezó cuando tenía 20 años, para finalmente abrazar el título a los 43. Debo ser el único peruano que tiene grado de doctor que hago por rey. Y yo sí soy doctor. Seguía trabajando y sigue el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Complutense de España, una de las más prestigiosas del mundo, ha abierto investigación para corroborar si César Acuña Peralta cometió fraude al presentar su tesis con innumerables plagios para obtener su título como doctor. Según lo que ustedes han podido analizar, ¿las copias han sido con punto y coma? Con punto y coma, tal cual. Incluso existen 6 páginas enteras que han sido copiadas de otro trabajo académico. ¿Consecutivamente? Sí, consecutivamente. Estas hojas pertenecen a la tesis doctoral del señor César Acuña Peralta y este otro documento al artículo de José Vicente Peña Calvo. Preste atención, la pantalla superior es lo redactado en la tesis de César Acuña y la otra pertenece a los autores que han sido plagiados. Aquí en la página 41, en el ítem A, el modelo docente, se lee: este es el modelo tradicional del que surge la universidad, punto. Esta nace para transmitir el saber y, coma, si bien esta transmisión no era mera repetición, coma, tuvo una vocación innovadora y creadora clara. Este es el resultado de la evaluación del programa, ¿no? Como puedes ver acá, te da el nivel de plagio que vota el programa es 41.3%. Ahora, esto es una referencia. ¿Todo lo rojo es lo plagiado? Lo rojo es lo plagiado según el programa. Un escándalo de dimensiones internacionales. En cualquier país serio, un líder político que miente en su trayectoria académica
perdería toda credibilidad. Pero en el Perú, Acuña no solo sobrevivió, siguió postulando, financiando campañas y presentándose como un doctor exitoso. Otro capítulo vergonzoso fue en las elecciones presidenciales del 2016. En plena campaña, se descubrió que entregaba dinero a comerciantes en Chosica, y el Jurado Nacional de Elecciones lo excluyó por violar la ley de organizaciones políticas. La imagen fue clara: un político que compra apoyo con billetes, con el clientelismo más burdo. Y aunque después algunas investigaciones fiscales se archivaron, quedó claro que su manera de hacer política es repartir, prometer, dar regalos, en vez de construir propuestas serias. En 2021 también fue denunciado por prometer dádivas disfrazadas de propuestas, como bonos y vacunaciones. Una constante en su estilo: los problemas judiciales lo persiguen. En España, se le investigó por la compra de un inmueble de más de 1 millón de euros en efectivo. En Perú, la Fiscalía lo investiga por un desembolso millonario en publicidad regional, más de 2 millones, de los cuales buena parte está sin justificar. También ha sido investigado por tráfico de influencias, por presuntas coordinaciones indebidas con congresistas y ministros. Acuña sería denunciado por haber usurpado funciones al haber aprobado transferencia de dinero por más de 2 millones de soles, las cuales no fueron autorizadas por el Consejo Provincial. Usurpación de funciones es el nombre del delito por el cual César Acuña sería denunciado en las próximas horas por el supuesto de haber aprobado sin autorización del Consejo transferencias municipales. Entonces, la pregunta que yo le hago al alcalde: ¿cómo intentó un convenio en vigencia que tiene que ver con transferencia de partidas, cuando todo convenio que significa transferencia de partidas tiene que ser aprobado por el Consejo Provincial? Entonces, no ha sido aprobado por el Consejo Provincial. Recién, después de 7 meses, prácticamente después de 7 meses, lo han traído al Consejo para regularizarlo, de que la manera como se llevan los procedimientos administrativos en la administración pública no es una chacra. En la administración pública hay procesos que deben ser respetados y hay competencias que la ley establece que sean respetadas. Según regidores, el año pasado Acuña Peralta aprobó de mutuo propio transferir dinero por más de 2 millones de soles a más de 5 instituciones educativas de la provincia. En el primer caso, tenemos 2.228.281 soles para el centro educativo de la Medalla Milagrosa de la Rinconada. En cuanto al mejoramiento del servicio educativo, Huerta Bella, tenemos 642.000. De ser denunciado, César Acuña afrontaría un nuevo juicio. Esto a pocos días de tratarse el pedido de vacancia en su contra. Si sumamos todo, se habla de más de 70 investigaciones fiscales acumuladas en las últimas 2 décadas. Aunque muchas se archivaron, el patrón es claro: la sombra de la corrupción siempre está ahí. Y ahora vamos a lo más reciente, lo más grave: la situación de Trujillo y la región que gobierna. Hoy Trujillo es considerada una de las ciudades más peligrosas del Perú. Extorsiones, sicariato, explosivos frente a instituciones. La gente siente que la ciudad está secuestrada por el crimen organizado. Hace poco se vivió la tragedia del colapso del techo del Real Plaza, que dejó muertos y heridos. Esa desgracia mostró negligencia en la fiscalización municipal y regional, y la indignación se desató en las calles. También se destapó una mafia que anulaba papeletas de tránsito, involucrando a policías y trabajadores ediles. Otra muestra de corrupción enquistada en las instituciones locales. Mientras todo esto pasa, ¿qué dice César Acuña? En una entrevista llegó a declarar: en Trujillo no hay secuestros, solo extorsiones. Como si eso fuera un consuelo. Pero quizás la escena más simbólica ocurrió hace poco, cuando un ciudadano le tiró un huevo en plena protesta. Ese acto, que muchos vieron como una falta de respeto, en realidad muestra la rabia acumulada de la población.
El rechazo hacia Acuña no se expresa solo en encuestas o críticas en redes, sino en gestos directos, en insultos como corrupto que le gritan en las calles. Es la señal de que su liderazgo ya no conecta, que la gente no le cree. Su partido, EPP, no es más que la prolongación de su figura, aunque aparecen voceros, congresistas o incluso su hijo Richard Acuña, todos saben que quien manda es él. EPP depende de su bolsillo y de sus universidades. No es un partido institucional, es una empresa política. Por eso, aunque hoy el alcalde de Trujillo sea Mario Reina, lo cierto es que APP sigue manejando la política local. Es el estilo de Acuña, poner fichas, mover hilos, manejar tras bambalinas. César Acuña es la prueba de cómo en el Perú un personaje puede sobrevivir a plagios, exclusiones, denuncias, investigaciones fiscales y aún así seguir en el poder. ¿La razón? Porque tiene plata, porque financia campañas, porque reparte favores. Pero lo que no puede comprar es el respeto de la gente. Hoy Trujillo se levanta en marchas contra la inseguridad, protesta por la corrupción, grita su malestar. El futuro de APP y de Acuña dependerá de si los peruanos seguimos tolerando este tipo de caudillos o si finalmente decimos basta. Bueno, si este video te pareció interesante, dale like, comparte y suscríbete, que se vienen más análisis de la política peruana. Nos vemos en el próximo video.